Bienvenidos a La Vida es Bella, un programa donde hablamos de cine y de otras cositas. Con todos ustedes, Javier Alonso, el director de nuestro programa. Se está metiendo ahí un pitido de cobertura espectacular. Pues ¿Lo notáis? ¿Lo escucháis? Pero lo voy a quitar, a ver si soy yo. O sea, el típico pitido clásico de sí, cuando tenías, te estaba llamando al Nokia y tenías los altavoces del ordenador encendidos. Llevaba tiempo sin escuchar yo eso. Muy buenas a todos. Buenas el montador, buenas Laura. Bienvenidos. Como haciendo colación del montador enmascarado, este programa lo queremos dedicar a todo el pueblo argentino, que también acogieron a mucha gente de España que tuvo que emigrar, desgraciadamente. A todos los hispano-argentinos que conocemos en España. Queridos hermanos, estamos con vosotros. Y parece mentira que también vosotros que vivisteis una cruenta dictadura con Videla, estéis donde estáis ahora. Un abrazo fuerte. También el 50% de este programa se lo dedicamos a nuestra compañera Laura, que por circunstancias personales no nos puede acompañar en este programa, pero tiene todo nuestro apoyo y cariño. Dicho todo esto, buenas tardes, bienvenido Diego. Hola, buenas tardes. Lo primero, efectivamente, me reafirmo en lo de un abrazo a nuestra querida Laura. A ver si prontito vuelve a estar con nosotros y eso significa que su vida está mejor. Y antes de empezar, yo tenía una pregunta para Laura y para Isma. Una pena que no esté Laura. Isma, te la lanzo a ti. Por lo que hemos ya comentado antes del programa, no sé si te has fijado que es posible que a nuestro director solo le haya gustado una película este año. La casualidad ha querido que sea justo la que ha recomendado él. Lo digo porque como él es el primero que hace grandes discursos, habla de nazismo y tal, yo veo un poco de nacionalsocialismo en cuanto a su criterio respecto a las elecciones de películas en este programa. Tú mismo lo dijiste en el grupo de WhatsApp. Pensábamos que el hater eras tú, pero va a resultar que aquí el señor oscuro es este colega. Falta que llegue Peter y le pregunta, ¿qué haces, Javi? Cosas nazis, ¿no? Buenas tardes, querido subdirector y Maluete. Hola, buenas tardes. Diego, por alusiones, me puedes decir de todo, de verdad, yo como tú aguanto todo. No me llames nazi, por favor, es una cosa. Podré ser muchas cosas en la vida, pero eso. Y si lo fuera, que no lo soy, no permitiría que me andaréis cosas que no me vayan a gustar. Yo respeto todo. Otra cosa es que tengo, y por eso no somos un programa nazi, que hay muchas opiniones muy diversas en este programa. Y ahora sí, eso sí que lo he dicho muy en serio. Y eso mola mucho, porque si todos pensáramos igual, ¿qué leche seríamos de seres humanos? Y he de decir, antes de que presente ya la película... Y me alegro enormemente, Javi, que como además gran aficionado al fútbol, veo que has visto muy ágilmente cuál delantero centro, old school, ese centro que te he metido, has rematado y has metido un golazo. Enhorabuena. Muchas gracias. Como siempre, un saludo a toda tu familia, que es de los guerreros zurdos los que mejor me caen, la verdad. Toda tu familia me caen muy bien, incluyendo a tu señora esposa. Eso sí, espero que esté más tranquila, que yo siempre le deseo tranquilidad porque, ojo, qué mujer más espírica. Para bien, pero digo, un poco de tranquilidad. Dicho esto, que quiero dejar claramente que hoy la película que ha recomendado el señor subdirector a las sazones Maluete no es que no me haya gustado. Es como una pastelería. Vamos a poner el símil de la comida, que yo creo que este año ponemos muchos símiles de la comida. Ves el bollo y dices, hostia, qué bueno va a estar esto, y lo compras. Porque sabes que esa pastelería, todos los bollos son muy buenos. Pero es que ese bollo no te ha gustado tanto. Está relleno de crema, ¿no? No de chocolate. Está relleno de crema y no de chocolate. No. De hecho, creo que Javi va más bien por aquello de lo del cabello de ángel, que lo coges y cuando lo muerdes dices, ¡ay, cabello de ángel! ¿Por qué no me lo dijo la de la pastelería? Que eso sería otra pregunta, y aquí hago una peyorativa. ¿A quién leches le gusta el cabello de ángel? Por Dios y Dios sea bendito. ¿A quién? Está ahí en el cachopo y en todas esas cosas que estamos diciendo. Lo he empezado a tolerar. No es que lo pida es proceso, pero ya no lo escupo como si hubiera comido un zurullo, como me pasaba antes. Con los años, si me lo encuentro de sopetón, cuando pensaba que el buñuelo era de otra cosa y de repente está relleno de cabello de ángel, he dicho, venga, hay que ser mayor, para adentro, bebes un trago de leche, café, lo que sea que estés bebiendo, que pase, y a otra cosa. Ya no monto un drama. Para mí las pastelerías son esos lugares donde venden palmeras de chocolate y otras cosas para rellenar. ¿Tú eres fan de la palmera de chocolate? ¿En tus tiempos mozos de niño glotón?
Lo que más era palmera de chocolate. En mis tiempos mozos de niño glotón, que creo que siguen perdurando a mis 36 años, sí, soy fan de la palmera de chocolate. Bueno, pues está bien. Bueno, Isma, fuera de toda broma, vamos a lo que venimos. Aparte que ya saben, este año yo creo que voy a estar en top líder de elección de películas. Empecé muy tope gama con Titanic. Creo que con la selección de esta semana para la semana que viene voy a estar ahí también, por encima de mis compañeros y compañeras. Toma pero ya, dicho esto, presenta la película, Ismael. Bueno, pues como muchos sabéis, hoy hablamos de Memories of Murder. Memories of Murder para mí es una de esas películas que me adentraron en el cine coreano, que ya he traído varias de estas por aquí. Una de ellas, y creo que la más evidente, fue Oldboy, que fue mi primera recomendación coreana de este programa. Pero Memories of Murder, si no fue la primera, fue la segunda, sinceramente. Un verdadero peliculón, desde mi punto de vista. Llevaba mucho tiempo sin verla y sí que es verdad que la vi después de que Javi me escribiera por WhatsApp. Me ha decepcionado un poquito y dije, a ver si es que a lo mejor la recordaba mucho mejor de lo que es a día de hoy. Y sinceramente para nada, a mí me sigue pareciendo un verdadero peliculón. Uno de los mejores thrillers que se pueden ver. De hecho, si no me equivoco, creo que está en el top de IMDb de las 250 mejores películas de la historia del cine. Recordad que a través de las notas y las valoraciones que hace la gente. Pero creo que es una gran película, dirigida además por el director de Parásitos. Creo que tercera vez que viene por aquí, porque lo tuvimos con Parásitos, lo tuvimos con Rompenieves y ahora lo tenemos con Memories of Murder. Y creo que es una película que no te deja indiferente, ni muchísimo menos. Te puede gustar más o menos, que ahora hablaremos de ello, pero indiferente no te deja. Muy bien dirigida, muy bien interpretada, con una mezcla de géneros bastante curiosa y muy difícil de conseguir, y que además cuenta una historia real bastante espeluznante, que luego contaré un poquito de detalles sobre ella. Dicho esto, contadme un poquito vuestras opiniones. Diego. Bueno, pues es un thriller oscuro, frío, sucio, muy de los 90, 2000, muy de su época, con muchos puntos a favor, una historia dura y contundente en la que la tensión se corta con un cuchillo en ocasiones. Es el propio autor quien lo hace con un humor negrísimo, ese humor negrísimo tan suyo, de ritmo muy medido, muy compensado y que se cocina poco a poco hasta un magnífico crescendo final. Aportando además el debate moral, que seguro que esto es una cuestión que a ti, Javi, te ha interesado especialmente, de encuadrarse esta película dentro de una dictadura militar, lo que legitima de alguna forma al estamento policial protagonista y las acciones que acomete durante el film. Y con una ejecución soberbia, ¿no? Una composición de planos muy pensada, una estética ideal para la narrativa, una iluminación y fotografía absolutamente sublimes. Creo, Isma, que hay mucho que comentar en la parte técnica, aunque también hay que decir que tiene algún defecto, ¿no? Que no deberíamos pasar por alto, ¿no? Me parece que también es un guión detectivesco un poco típico, protagonizado tal vez por arquetipos. Por momentos parece además que la resolución de la trama es lo de menos. A veces parece una película más entregada a la estética que a la narrativa. Y con una parte final, he de decir, algo irregular, con algún que otro salto al vacío argumental. Ojo, no me refiero al final, que me parece sublime. Y también me parece extraordinariamente influenciada por productos recientes anteriores, de esos de los nuestros, de los que vivimos nosotros, de nuestra época, ¿no? Y al final, con esto te deja cierto pozo de un concepto ya exprimido. En cualquier caso, todo esto simplemente la cataloga como no perfecta. Ahora, es una película que resuelve, es una película que convence, me parece un buen psicothriller. Yo creo que es una buena película, pero creo sinceramente que va de mucho menos a más. En los primeros 20 minutos no hay por dónde cogerlos. Tal vez puede ser porque la viera en versión doblada, ¿eh? Yo no digo que no. Error, craso error, sí. Verla doblada esta película, creo. Ver casi cualquier película coreana de la época, perdona que te interrumpa, Javi, me parece un error. Porque los doblajes en estas pelis no suele ser muy bueno. Sí, bueno, pero que he visto Parásitos doblada y he visto... Pero Parásitos es diferente, porque Parásitos es una película destinada a los Oscars, cuando ya llega a España, creo que ya estaba nominada. El doblaje en esa película es mucho más interesante de lo que tenía el cine coreano en 2003. El cine coreano en 2003, el doblaje era como era. Bueno,
Y Rompenieves también lo vi doblada. Quiero decirte que bueno, pues yo lo veo como veo todas, es el baremo que tengo. Entonces, los primeros 20 minutos no sé qué estoy viendo. Sinceramente lo pienso así, no sé qué estoy viendo. Mucho caos, mucho hay una persona asesinada, pero parece que hay una fiesta ahí, una mujer asesinada. O sea, no entiendo mucho. Luego es verdad que vas cogiendo la historia, pero claro, yo tengo un problema, y esto es un problema de Javier Alonso, no de la audiencia ni de vosotros dos. Es que a mí Zodiac no me gustó porque me tuvo 3 horas y pico y luego no hay un asesino por donde cogerlo, porque veníamos de Seven, veníamos de donde veníamos. Entonces, Zodiac me pareció, venga, y la vi en el cine, venga, no avanza y al final dices, muy bien. Me pareció una estafa de película, básicamente. Yo sé que está lavada por la crítica, Zodiac, y que decir esto seguramente sea. Me merezco ir al infierno por mucha gente. No te creas, hay mucha gente que piensa como tú. No, Javi, disculpa, te cojo de la manita y nos vamos juntos al infierno, ¿eh? Claro. Y esta, sin estar ahí, y además con un final que además luego leí y entendí que seguro que hablamos de él más adelante. Hay veces que me deja frío, hay veces que me dejan bien, pero es una película bajo mi particular punto de vista irregular. La idea es deficiente con respecto a Parásitos y a Rompenieves. Me parece a mí que sí. Respondiendo un poco lo que habéis dicho, y si queréis ya pasamos a la siguiente parte del programa, yo no soy de los que piensa que Zodiac sea una mala película. Sí que pienso que es una película excesivamente alargada, pero a mí Zodiac la disfruto y me gusta. Ahora bien, hablaremos de ello también. Esta película es una película que bebe, como bien ha dicho Diego, de los thrillers de los 90 como Seven, pero es que precisamente Zodiac creo que es una película que se basó mucho en esta película, en Memories of Murder, para hacer lo que hizo. Y creo que en eso esta película es muchísimo mejor, es decir, resuelve el final de Memories of Murder, es un gran final, mientras que Zodiac es una película que te deja mucho más frío. Memories of Murder para nada es una película que te deje frío, es una película que en todo momento sabe a dónde quiere llegar. Y a pesar de tener similitudes con la historia de Zodiac, es decir, de unos asesinatos no resueltos, la película está mucho mejor contada. No se limita simplemente a contarte unos casos, sino que la película sabe a dónde quiere llegar. Y eso lo hablaremos más adelante, pero creo que es muy interesante. Y aunque entiendo lo que dices, Javi, de que la película al principio es un poco caótica, creo que son totalmente intencionados. La película nos quiere dar un contexto de cómo eran unos policías, primero, que no estaban acostumbrados a que estas cosas sucedieran en Corea, y segundo, que no estaban tampoco preparados para resolver algo de esta magnitud. Eran unos completos ineptos. Creo que la película derrocha patetismo por todos los lados y que poco a poco los personajes, que eso me parece magistral y creo que en eso estamos todos de acuerdo, no solamente la película va de menos a más, sino que los personajes evolucionan de una manera espectacular, hasta el punto en el que al final la película llega a un punto de excelencia tremendo. Pero es que creo que es la intención de la película, mostrarnos a unos tíos que son gilipollas, que son imbéciles, que son idiotas. De hecho, ahí está la comedia negra de la película. Y de hecho, cuando en la película, en situaciones muy grotescas, te saca una carcajada, te puedes llegar incluso a sentir mal por estar riéndote de cosas tan deleznables como las que estás viendo, pero es que es intención del director. Hay comedia negra constantemente y la comedia negra va desapareciendo cada vez que se acerca al final de la película hasta llegar a esa parte tan dramática y tan bien rodada del final, ¿no? Por lo tanto, esa parte que tú dices que a ti no te ha gustado mucho, yo creo que es precisamente una de las grandes bondades de la peli. Bueno, ya tenemos debate, están puestas las posturas de inicio. Vamos con la presentación, o sea, con la película, la primera pista de la película de la semana que viene, que como siempre a mí me gusta jugar con vosotros. Debéis elegir. Vamos allá. Un gran drama romántico o un gran drama. Muy abierto, muy abierto. Bueno, yo esta vez apostaría por un gran drama sin romántico, ya que considero que Titanic era un poco eso, por cambiar un poco el punto. Venga, como hoy no va a haber nadie quien pueda desempatar, pues me voy a ir al terreno de Diego y vamos con el drama no romántico. Muy bien, ya está. Por cierto, algo que nos hemos saltado, y no sé si Diego tenía algo preparado, es el atizado de esta semana. Sí que lo tenía, sí, si queréis lo digo antes de seguir. Claro, dale. Bueno, pues con esto de volver al cine asiático y a Bong Joon-ho,
Un Bong Joon-ho que a mí tanto me hizo disfrutar con su lado más ciencia ficcionero, con The Host, con Rompenieves, y que tanto me desagradó con esa Parásitos que sí que os gusta a todo el mundo, a vosotros, a los Voldemorts, a todos. Así que dándole vueltas a esto y con la comida de por medio, que parece que se ha instaurado el tema, me recuerda a aquel día que llegasteis a casa de la abuela soñando con que hubiera preparado esa comida tan especial, tan suya, que todos sabéis de lo que estamos hablando. En un caso será una cosa, en otros otra, pero esa comida tan suya. Y de repente ya no solo la casa no olía a eso tan rico, sino que casi peor sacó de la despensa una alternativa industrial. Así que afirmo que Parásitos es aquel día que la yaya no preparó aquello tan rico, especial, tan suyo, y la pobre mujer, con toda su buena intención, intentó suplirlo cutrongamente. Es decir, una gigantesca decepción. Bueno. Ya hemos hablado mucho de este tema, no te vamos a responder, porque creo que aquí todos estamos muy en contra de esas declaraciones. Y por eso lo hago. Y yo que me alegro. Yo ya he cumplido por hoy, yo me podía ir ya casi. Pues fíjate, digo, yo pensaba que ibas a atizar hoy a Yados, a tu archienemigo o tu némesis, ¿no? Espera, pon una ráfaga y hablamos de ese tema, que ese tema hay que abrirlo tranquilamente. Están escuchando La vida es bella. Isma, para poner antecedentes, después de más de 14 años de programa, más de 500 programas, hemos sido trending topic gracias a... Pues el otro día, como suelo hacer habitualmente todas las semanas, les traigo alguna cosa graciosa que hayamos dicho en el programa, lo subí a TikTok, también a Instagram y también a YouTube, donde en las tres plataformas ese clip se ha viralizado. Es un clip donde comentaba la curiosidad esta de que en Harry Potter y el Betis y la película esta de los 80, bueno, en fin. El clip en TikTok ya lleva más de 350.000 visualizaciones, se ha favoriteado un montón de veces, se ha compartido un montón de veces, pero sobre todo lo que más sorprende es que tanto en Instagram como en TikTok hay muchísimos comentarios diciendo que la persona de abajo, que de hecho no habla, el pobre Diego está ahí todo el rato pero no se le ve hablar, es Yados, o la versión 1000eurista de Yados, o la versión no fitness de Yados. Bueno, hay muchos comentarios con respecto a esto. Y efectivamente, nadie se había dado cuenta de este parecido, pero ese parecido existe. ¿Algo que decir? Bueno, que no me voy a meter con un pobre chaval que es mucho menos cachas, está mucho menos tatuado y por supuesto muchísimo menos rico que yo, solamente que a mí no me gusta aparentar. Así que obviamente no me voy a meter con ese hermano gemelo separado al nacer, a pesar de que mi madre jura y perjura, este fin de semana la hizo un tercer grado, que es totalmente imposible. De hecho, para demostrar esto de separados al nacer, tengo una comparativa que, con tu permiso, Diego, voy a poner aquí en directo en el programa. Ya te lo he dado. Pues mira, aquí tenemos a lo que viene siendo Yados de joven y nuestro querido Diego de joven. La verdad es que el parecido es importante. He de deciros que, he de decir a la audiencia que cuando empezó a surgir todo esto, todos mis más cercanos, y yo mismo el primero, no, ni de coña. Pero claro, cuando encontré esa foto, que supongo que es la que estás poniendo de cuando era chaval, sí, me quedé bastante planchado. Y para que no solamente mi mujer, no solamente mis padres, sino que yo mismo lo reconozca, es que algo tiene que haber. Hay algo. Y si alguien se pregunta, sí, efectivamente, Diego nunca sonríe en las fotos, ni cuando era chaval ni ahora mismo. Es así. ¿No hay más? Rob Zombie dice que dormir es de débiles y yo le añado sonreír al concepto. Bueno, y de técnica vamos a hablar de la película misma.
Bueno, pues hoy efectivamente vamos a hablar de la ficha técnica en la que tampoco me quiero detener demasiado porque sí es verdad que es la tercera vez que traemos a Jon Bong-ho al programa, hemos hablado mucho de él y también hemos hablado de su actor protagonista, que es un habitual del director, que también ha salido en Rompenieves, que es el actor coreano que aparece en Rompenieves y es el protagonista de Parásitos, o sea, hemos hablado bastante de ellos, que luego pues evidentemente me detendré un poquito más y sobre todo en la parte más técnica que creo que merece la pena detenerse, ¿verdad, Diego? Pero antes de esto, a mí sí que me gustaría comentaros un poquito sobre la historia real en la que se desarrolla esta película. Memories of Murder es una cinta de 2003 que se inspira y narra los asesinatos reales que ocurrieron en una zona rural de Corea del Sur entre el año 1986 y 1991. Se trata de uno de los mayores asesinos en serie del país y uno de los casos de asesinatos sin resolver más célebres de la historia criminal. En el momento en que se hizo la película, el caso no tenía culpable y apenas había pruebas que pudiesen incriminar a un sospechoso, lo que la hace parecerse bastante a Zodiac de Fincher, que se haría unos años más tarde, efectivamente, como ya hemos dicho. El asesino de esta historia real asesinaba a mujeres de todo tipo de perfiles y edades, no tenía una preferencia de edad concreta, las violaba y las amordazaba con ropa interior de las propias víctimas, algo que sale en la película creo que bastante bien reflejado. Los policías de la zona y de gran parte del país se volvieron completamente locos para encontrar un culpable, lidiando con, primero, una tecnología que no estaba al alcance de la situación y sobre todo con muy pocos recursos que tenía el país en ese momento para atrapar a un criminal tan escurridizo. Tras varios asesinatos, todos ellos sin resolver, en 1994 detendrían a un tipo por violar y asesinar a su cuñada. El modus operandi era muy similar, de hecho a la cuñada la encontraron amordazada con su ropa interior, en una nevera y demás, pero al tratarse de que era el único caso que relacionaba directamente con a esta persona, con este asesinato, y que era una persona que tenía relación directa con el asesino, pues la policía no lo relacionó con los casos de asesinato que vemos en esta película. Este hombre fue condenado a cadena perpetua. Años más tarde, en 2003, cuando el director hace esta película, por cierto el director estaba obsesionado con esta historia, pues se reaviva un poco el interés por este caso, y no solamente en Corea, sino a nivel internacional, porque esta película es una premiada en el Festival de San Sebastián como con la Concha de Plata a Mejor Película, pero funciona muy bien internacionalmente, de hecho fue la película más taquillera en Corea del Sur ese año. Finalmente, pasan los años, se interrogan a un total de casi 20.000 posibles sospechosos, que fíjate, vaya cifra, 20.000 personas interrogadas para descubrir al asesino, pero nunca daban con una pista fiable. Y entre todos los interrogados, nunca estuvo el verdadero culpable. Jamás hablaron con él, desde la policía. Pero, curiosamente, esto yo no lo sabía porque cuando vi la película esto no había sucedido. En 2019 había unas pruebas que relacionaron a este asesino que encarcelaron en 1994 por violar y matar a su cuñada con los asesinos que ocurrieron entre los 80 y los 90, los asesinatos que ocurrieron entre los 80 y los 90 en esa zona rural. El culpable, que ahora os digo cómo se llama, lo negó al principio, luego finalmente acabó reconociendo que él era el autor de esos crímenes. Pero, debido a las leyes de Corea luego rehizo estas leyes y a día de hoy ya no es así, pero en aquel momento todos los crímenes pasados 15 años prescribían y por lo tanto esta persona no pudo ser juzgada por todos los crímenes que había cometido, y es que se cuentan entre 30 y 40 víctimas. En total se tiene pruebas de 15 víctimas mortales, pero el asesino posteriormente confirmó que había violado, matado y asesinado a entre 30 y 40 mujeres. Y finalmente se pudo confirmar que efectivamente esta persona, que llevaba presa desde 1994, era el verdadero asesino que sale retratado en esta película, y no fue hasta 2019 que esto se descubrió. Esta persona sigue a día de hoy en prisión, no ha podido ser juzgada por todos estos crímenes, y entre muchas cosas que dijo, primero le sorprendió bastante y pidió perdón a las familias, que hubo una persona que estuvo encerrada casi 20 años por un crimen, por uno de los crímenes que hizo esta persona, que fue el asesinato y la violación de una chica de 13 años, y que precisamente el personaje que vemos en la película, ese persona con discapacidad,
que vemos en la película, en la vida real fue la persona que pasó 20 años en prisión por uno de los crímenes, y que cuando esta persona reconoció su autoría de todos estos crímenes, esta persona fue liberada y pidió a Corea que por favor se volviera a hacer un juicio por todo lo que sucedió. La diferencia con el personaje que vemos en la película es que esta persona sí estuvo en prisión durante 20 años, como digo, y que su enfermedad era la polio, era un enfermo de polio. El verdadero asesino pidió disculpas a la familia de este chico públicamente por haber pasado tantos años en prisión por un crimen que él no cometió. Y el verdadero asesino incluso pidió disculpas a las víctimas y a los familiares de las chicas asesinadas durante el tiempo que él estuvo en libertad. Bueno, pues bastante fuerte la historia, la verdad, y sobre todo bastante fuerte la anécdota que os voy a contar ahora, que imagino que es algo de lo que Javi antes ha comentado, y es que, como he dicho, Memories of Murder es una película de 2003 que fue rodada mucho antes de que los crímenes finalmente se resolvieran. Pero en la película y en la historia real, las descripciones de la gente que había tenido contacto visual con esta persona le describían siempre como una persona normal, incluso atractiva, de manos suaves, que no destacaba precisamente por un aspecto físico, digamos, que pudiéramos pensar que es un asesino. Y creo que el director juega mucho con esta idea en la película. De hecho, hay una escena que a mí me flipa al principio de la peli, en esa parte caótica y de mucho humor negro que tiene, en la que el jefe de policía de la comisaría del pueblo y nuestro protagonista están fijándose que en una de las mesas hay dos señores que están firmando unas declaraciones, y le dice el jefe: esos dos, uno es un violador y el otro es el hermano de la víctima. Tú que eres tan buen detective, dime quién es quién. La cámara se queda fija un rato en esas dos personas y corte a la siguiente escena. Nunca llegamos a saber qué es lo que el protagonista decide, quién es el violador y quién es la víctima, ¿no? Porque creo que el director ahí lo que está haciendo es que nosotros prejuzguemos a esas personas y decidamos, según su aspecto, que son dos personas normales, quién es el violador y quién es la víctima. Para luego, posteriormente, en ese gran final del que vamos a hablar, y sin hacer mucho spoiler, nos encontramos con un plano final, concretamente, en el que el protagonista mira a cámara. Ese plano es básicamente una intención totalmente intencionada, valga la redundancia del director, de mirar directamente al público en busca del verdadero asesino. Y así lo ha reconocido el director. Porque en aquel momento, como ya hemos dicho, no se sabía quién era el asesino. Y el protagonista, ese detective ya retirado, mira a cámara como diciendo: sé que estás viendo la película, al verdadero asesino. Y es que efectivamente el asesino reconoció que vio la película, y que cuando vio la película no sintió ningún tipo de remordimiento, porque para él era como estar viendo una película de Hollywood de asesinos en serie, como otra cualquiera, y que nunca se sintió observado bajo ese plano en el que mira a cámara. Me parece espectacular, y me parece el trabajo de, evidentemente, un gran director llegar a esas... hilar tan fino con esos planos, que, como ya hemos dicho, Diego, creo que la película es soberbia en ese sentido. Dicho esto, pues como ya he comentado, Song Kang-ho, actor protagonista de la película, creo que actúa de una manera soberbia, es de sus primeros papeles, está mucho más jovencito, pero es el protagonista de Parásitos, protagonista de The Host, sale en Rompenieves, un tío con una carrera en Corea bastante completa, pero creo que hace un papelón, porque pasamos de un tío totalmente asqueroso, imbécil y odiable, a una persona con la que empatizamos y de la que verdaderamente sentimos ese sufrimiento por encontrar al verdadero asesino. Y luego Bong Joon-ho, que ya lo hemos dicho, uno de los directores más influyentes de Corea, habiendo ganado el Oscar por Parásitos, que por cierto ahora mismo se encuentra rodando una película que se llama Mickey 17, protagonizada por Robert Pattinson. Evidentemente esto iba a pasar, el tío gana un Oscar y ya le empiezan a dar proyectos en Estados Unidos, aunque ya tuvo Rompenieves. Y nada más, esto es lo que yo traía para contar hoy. Efectivamente, creo que ahora tendremos que detenernos un poquito en lo que es la parte más estética de la peli, que creo que merece la pena comentar. Sí, yo te doy paso ahora mismo, Diego. Yo, por añadir dos cosas, eso mismo, que esa anécdota tan buena que has contado y que también la has explicado, solo añadir que él decía, el asesino decía: es que yo no entendí nunca por qué no me cogieron, si yo creía que me iban a coger. Por eso no dije nada, o sea, algo muy flipante. Y lo que es la cultura coreana, que lo has dicho, yo no tengo tanta experiencia en la cultura coreana como Isma, pero era el primer asesino en serie en el que se enfrentaban, en mitad de la guerra civil y con todos los abusos. Eso entraremos más en el debate de la película.
Y técnicamente yo estoy de acuerdo que puede estar muy bien el actor protagonista, pero es que yo no dejaba de ver el chofer de Parásitos en todo momento, entonces me sacaba un poco. Diego. Bueno, Bong Joon-ho, ¿no? Que ya lo he dicho, me fascina. Su lado ciencia ficcionero, The Host, Rompenieves, Okja menos, pero bueno, aún. Pero es una peli bastante entretenida, ¿eh? Sí que es verdad que es menor. Sí. Me gusta mucho más ahí que en dramas como Parásitos, que ya os he dicho varias veces, de hecho hace un rato, que no me gusta nada. Pues para mí aquí muestra sus aspectos que se convertirían ya en habituales de su cine, ¿no? Una técnica muy estudiada, guiones ingeniosos, que probablemente a mí una de las cosas que más me gusta es que frivolizan con lo terrible, ¿no? Utilizando un humor negrísimo, un ritmo muy sostenido, muy proporcionado y una narrativa retorcida, que siempre consigue además, si os fijáis, que sintamos amodio hacia sus personajes, ¿vale? Es algo que con lo que Bong Joon-ho juega casi siempre. Y a esto ayudan enormemente los actores. Actores de un reparto para mí muy acertado. Efectivamente creo que destaca sobremanera Song Kang-ho, habitual del director, de Host, Parásitos, ya ha hablado Ismael, que creo que se eleva un poquito por encima del resto, como el poli malo, por decirlo así, un tipo eficiente pero bastante paleto. Pero fijaos que para mí Kim Sang-kyun, el poli bueno, sí, por decirlo así, el también. Poli ese de la capital, me ha gustado muchísimo porque le veo un personaje al principio estándar, tal vez, pero le veo un crecimiento muy simétrico con la película. Según va creciendo la película, va creciendo él y me ha gustado mucho, incluso por encima de Song Kang-ho. No sé, es así una impresión. De hecho, perdona que te corte, digo, pero no lo he mencionado, pero lo tenía anotado, que me encanta la manera en la que la película va llevando hacia el lado de la luz, por así decirlo, al protagonista, mientras a ese poli bueno lo va llevando un poco al lado oscuro. Eso es, de hecho es una de las, luego ahora en el debate os diré, eso me recuerda también a otra de esas películas referentes un poco de 80 y pico, 90, de estos thrillers, en los que yo creo que esta película se ha bebido mucho. La parte técnica aquí me parece muy acertada. Diego, por hablar de otra vez, no dejar mi comentario del actor de Seúl, que no me acuerdo ahora mismo el nombre, a mí me recuerda un poco que es para bien, que es como una caricatura de un cómic de manga, ¿no? Es un tío muy... No sé si me explico qué quiero decir. Es muy estereotipado de cómo sería un policía muy de Corea, muy... Yo lo veo así, yo lo vi muy rollo cómic y que al final pierde los papeles, que está ahí, y que al final, en ese final tan brillante de la lluvia, que además hablaremos técnicamente, o espero que lo saque Diego, la importancia de la lluvia en esta película. Es un personaje más, casi. Cómo se traspasan los papeles, del poli mal al poli bueno, y que todos tenemos un límite. Quiero dejarlo de destacar porque para mí sí que es el mejor actor de toda la película, y lo voy a querer decir bien el nombre. Bueno, lo decís vosotros, que yo no quiero... Kim Sang-kyun. Kim Sang-kyun, eso es. Ya está, digo, es que no quiero dejar pasar, como ya entrabas en otro punto, mi opinión sobre... Problema. Como digo, la parte técnica me ha parecido muy acertada, como casi siempre Bong Joon-ho. Esto creo que es complicado ponerle pegas en sus películas, con una estructura de planos fantástico. No me he fijado mucho en perspectivas forzadas que transmiten la incomodidad propia de la situación muy acertadamente. La fotografía esa lúgubre, triste, otoñal, de colores apagados, ¿no? Que además se apoya en ese enclave, boscoso, se puede decir, ¿vale? Y un uso para mí muy inteligente del sonido. Me parece una película deliberadamente silenciosa, excepto momentos musicales minuciosamente escogidos. Todo un acierto por parte del director. De hecho, tomando lo que estás diciendo, Diego, para mí hay una escena que es magistral, que es una escena que además es repugnante, divertida y a la vez de una tensión tremenda, que es la escena en la que los dos polis de pueblo van a la escena del crimen en secreto. El poli de Seúl, el poli bueno, va a la escena del crimen en secreto y se esconden los unos de los otros, y luego llega un perturbado a masturbarse en medio del campo con ropa interior, y los tres policías están escondidos. Esa escena está cargada de humor negro, esa escena está cargada de tensión, y además, como tú bien dices,
ese silencio durante toda la escena, hasta el momento en el que suena la rama y el tipo se gira y sabe que hay alguien observando y sale corriendo y la música te rompe por completo esa tranquilidad, esa paz, a mí eso me parece de verdad que es un ejemplo de buen cine en todos los sentidos. Es una de las escenas de la película, sin duda. Sí. Porque además crees que ya la pero no. Perdona que no te he escuchado, Javi, que están las interferencias, no sé Sí. por qué. Yo tampoco. Que además crees que ya la han cogido, Sí. pero que no la han cogido. Hombre, a ver, sí. Uno lo no. intuye. La película ya nos ha lanzado un hueso anteriormente, avanzándonos que es posible que haya más casos en los que se acerquen, pero no sea el auténtico culpable, como ya ha ocurrido previamente. Yo ahí, por una cuestión simple y básicamente de duración, si os soy sincero, tampoco hay que ser un genio para esto. Es obvio que a esas alturas decía, a ver, y de hecho yo, de alguna forma, uno no tiene que hacer estas cosas porque en realidad culpabilizas a la película de situaciones que en realidad no son culpa suya, pero es cierto que tu mente, si ya está ágil y viva y tiene mucho cine mamado, como creo que es mi caso o nuestro caso, creo que sabemos que a mitad de la película es complicado que se pille al malo. Y más cuando ya nos han lanzado antes el hueso de ojo, cuidado que igual esto, pues efectivamente. Entonces, de alguna forma yo ya me imaginaba, y más teniendo en cuenta que si es, al menos por el cine del bueno de Bong Joon-ho, que parece que en esa sociedad coreana que tanto le gusta a Isma hay bastante sordidez y perturbación en sus catacumbas, ya me imaginaba la conclusión de ese personaje. Un pobre hombre con sus filias, pero que al final no era más que un pobre hombre. Sí, me encanta ese pobre hombre que se tenía que ir de casa para masturbarse con sus gustos extraños porque en casa tenía niños. Como tú dices, hay mucha sordidez y de hecho, cuando habláis de que soy un fan de Corea, no soy un fan de la sociedad coreana, al igual que tampoco lo soy de la sociedad japonesa, que tiene muchos claroscuros en ambos casos. Yo soy muy fan de lo que hacen y generan audiovisualmente, porque me parecen dos potencias audiovisuales, y Corea sobre todo en los últimos años, pero Japón lleva siéndolo mucho tiempo. Pero sí, son muy sórdidas, son sociedades muy sórdidas. Bueno, yo creo... Los mocos. Creo que podemos dejarlo aquí. Vamos a dar una pista y ahora ya entramos. Bueno, falta hablar de la parte más de a nivel de plano y fotografía que has cortado a Diego antes, ¿no? Que tenía algo apuntado Diego por ahí. No, básicamente he dicho vale. Cuánto quería decir, que me parece una película sublime en ese sentido, con esos planos incómodos, con esa fotografía lúgubre y con ese uso tan interesante del sonido. Yo añadir en este sentido que a mí sí que es verdad que lo que más me recuerda a películas que ya hemos mencionado como Seven es esa suciedad que hay permanentemente en los interiores de las casas, que por cierto que contrasta mucho con esa pureza y limpieza que vemos al final de la película cuando pasan varios años, ¿no? Esas casas modernas ya de la Corea del Sur moderna y capitalista frente a esas casas de pobreza y de posguerra que había en los 70 y los 80. Añadir que para mí esta película, en el momento que empieza con ese primer plano del niño entre el maizal y esos niños corriendo a ver el cadáver, ya se me posiciona como una película que evidentemente apuesta por lo estético de una manera brutal. Y a diferencia de otras películas coreanas, donde la estética prima por la narrativa, aquí está bastante equilibrado. Y eso es lo que le hace, yo creo que una gran película, porque sí que es verdad que yo como cine coreano muchas veces lo estético prima sobre lo narrativo, y aquí no, aquí lo estético está, pero sin duda la historia es su punto fuerte. Es uno de los defectos que tenía yo más bien apuntado para que comentemos ahora en el debate, que por ocasiones se filtra un poco de eso que tienen a veces este cine que nos traes, que ya lo vi incluso en esa celebérrima Oldboy. Hay veces que prima un poco lo estético por encima de lo narrativo y por momentos, no es el caso de esta película, pero hay momentos en que se destilan y se asoma ese abismo. No se cae, no digo eso, pero hay momentos en los que sí que ocurre un poco cuando parece que la trama se estanca un poco. Bueno. Es que yo creo que esa parte ya estamos entrando en el debate de la película. Sí. Vamos a hacer un pequeño parón aquí, que es muy leve, que es
dar la segunda pista de la peli de la semana que viene. Son pelis muy genéricas porque yo estoy intentando que no me acertéis. Hemos dicho que es un drama y yo lo que puedo decir que es un clásico, o sea, la película más antigua de esta temporada de momento. O sea que nos tenemos que ir para detrás de los 70, prácticamente, a los 60, a los 50. Eso es. Javi, te voy a hacer una pregunta y no sé si me la vas a poder responder porque sería una pista, pero ¿es una película que puede ir asociado un poco a los tiempos que corren? No, no soy el gran dictador. Vaya por Dios. Se ha valorado en mi mente, porque de hecho no tenía claro qué poner, pero creo que me voy por otro lado porque es una película que quería poner hace mucho tiempo. El gran dictador, conocido en el siglo XXI como el Gran Perro Sánchez, ¿no? Venga, meto sintonía. No te sé mi ironía, no me vayáis a juzgar. Pues nada, soy Luis Tosar y nada, un saludo muy grande y muy cariñoso para todo el equipo de La Vida es Bella. Hablando del Perro Sánchez... Has rematado tu comentario poniendo a una eminente figura del mundo de la derecha como Luis Tosar. Correcto. Confeso seguidor del derechismo más absoluto, como, Ismael, como buen gallego. Para multiplicar el efecto irónico de tu comentario, ¿no? Como buen gallego. No será Luis Tosar de Ferrol, ¿no? Sí. Hay que tener en cuenta que no sé si lo habéis leído, como creo que es The Guardian han intentado explicar el efecto Perro Sánchez en inglés para que lo entiendan en Inglaterra. Magnífico, maravilloso. Eso es una muy joya. surrealista porque hay cosas... Te das cuenta que hay cosas que no es fácil traducir. Aunque también te digo, no sé qué es más surrealista, si un periódico británico explicando Perro Sánchez a su audiencia o una señora diciendo que le gusta la fruta. No sé. Bueno, lo de la... es que no. Voy a beber agua. Señores, recondujamos. Recondujamos. Bueno, a lo que vamos en la historia. ¿Por qué creo que va de menos a más? Primero, para mí... Y aquí voy a sacar un tema que me voy a ir al final, pero aquí spoileamos, lo siento mucho, sabéis todos la película que vamos a poner, o sea, si no la habéis visto, os habéis equivocado del programa. El final está muy bien, el final de los años 80-90 está perfecto, lo de la familia es que no he entendido por qué. Que me digan que es un hombre casado, sí, que ha cambiado de trabajo, lo único que me quieren decir, pero ya está, no he entendido. Eso, llegado a ese punto de la película, no he entendido. Y claro, el plano final es la hostia. A mí, bajo mi punto de vista, me parece la hostia. Ahí lo dejo. El final de esta película es un final muy controvertido. De hecho, es una de las cosas que separan a la gente de la considera una obra maestra, como yo, o los que, bueno, la película me decepcionó. Aunque vosotros no estéis en ninguno de los dos puntos, sí que es verdad que hay mucha gente que para ellos, al igual que pasa con Zodiac, el final de esta película les dejó fríos. Respecto a lo que tú dices, yo creo que si la película hubiese cerrado con esas vías del tren, la lluvia y este chico huyendo en la oscuridad del túnel, hubiese sido un buen final, pero creo que el final que tiene la película es aún mejor. Es cierto que despista un poco el verlo unos años después con su vida rehecha, pero creo que esa escena, que dura nada, 3 minutos, nos plantea a un tío obsesionado, a pesar de haber reconducido su vida y haber cambiado de trabajo, obsesionado con toda esa etapa de su vida que estuvo investigando ese crimen, hasta el punto de que cuando él como comercial tiene que pasar por esa zona rural de Corea, sigue visitando los lugares donde encontró los cadáveres, y en este caso, el primer cadáver que encontró. Y esa conversación con esa niña a mí me parece maravilloso. A mí me parece sublime. Sublime. O sea, sublime porque traza una elipsis con el principio, ya que la película empieza hablando con un niño. Eso parece tan sencillo de hacer. Si tan sencillo fuera, lo harían todos y no ocurre en todas las películas. Por algo será. Y a mí me parece absolutamente demoledor el concepto de que la propia niña le traslade, no, era un hombre normal. Porque claro, parece que estas cosas, y por desgracia estamos acostumbrados, la realidad nos lanza sistemáticamente casos de este estilo, como el monstruo de Azteten y este tipo de cosas, que luego le dan, efectivamente, o sea, lo que decimos muchas veces tan de coña, el célebre siempre saludaba, ¿no? Que se dicen cuando hay asesinatos y cosas así terribles. Y me parece absolutamente demoledor para él porque, claro, él ha estado buscando al demonio.
al diablo. Lo mínimo es que eso, que fuera alguien deforme, que fuera alguien, básicamente alguien con cuernos y rabo, como el demonio, ¿no? Y es absolutamente sublime esa última escena. La verdad es que sí. Javi, creo que si te pasa eso, es uno de los detallitos que yo tengo apuntados de la película que igual no es que no me convenzan, pero sí que es cierto que hay que tener en cuenta una cosa. El otro día lo comentamos Isma y yo en nuestras cañas, en las de los asesinos de la luna, y es que es una sociedad, a pesar de que Bong Joon-ho, cuando ha estado en España, ha dicho que es uno de esos países del mundo que le gusta porque le recuerdan mucho a Corea por funcionamiento orgánico, por decirlo así. Eso lo ha dicho el director, no lo he dicho yo. Hay aspectos culturales propios de esa sociedad que no son universales, ¿vale? Y yo creo que eso, de alguna forma, tanto a ti como a mí, Isma, como lo tiene más mamado, igual ya entra más rápido, te cuesta meterte con ellos. Yo qué sé, detallitos como, por ejemplo, ese maltrato normalizado, ese darse bofetadas o collejas entre ellos, no solamente al inferior, sino entre ellos también. Bueno, físico o incluso verbal también. Eres tonto, eres tal. Que luego se vayan a cenar e inevitablemente acaben de fiesta en un karaoke, por ejemplo. Son detallitos propios de una cultura que no son universales y que igual no ayudan a que entres fácil en una película coreana. Igual por eso, al principio nos cuesta entrar un poco más, pero poco a poco, si te vas dejando llevar por la historia, igual es más sencillo, ¿no? Es más sencillo entrar en esa atmósfera. No lo sé. Quiero decirte que es que la película está bien, pero por ejemplo, otra historia subtrama que no me gusta. La subtrama del protagonista con la chica o la mujer, o lo que sea eso, sí, que es un hombre que no tiene medio vida, que está obsesionado con el trabajo, pero no está bien narrado eso, bajo el punto de vista. Por cierto, Isma, perdona un momentito, creo que antes te voy, bueno, no corregirte, discrepo contigo con que al final el tipo esté obsesionado. No creo que sea obsesión. Porque si estuviera obsesionado, yo creo que hubiera seguido yendo recurrentemente, hubiera seguido investigando por fuera. Creo que es una especie de recordar sus tiempos mozos de hace años cuando investigó eso, porque si mal no recuerdo, creo que el hombre va tan a gusto hablando de su nuevo trabajo por teléfono y cuando se fija le dice, para aquí un momento, al conductor. Es como un poco más fluido, no tan... el personaje de Jake Gyllenhaal en Zodiac, por ejemplo, que sí está obsesionado y sigue investigando permanentemente después. Sí es posible, a ver, no es una obsesión negativa, sino que evidentemente eso le ha dejado marca al personaje y el personaje lo recuerda. Eso sí. Sí. No, quizás no lo he explicado bien. Javi, perdona, ¿qué habías dicho? Recuérdame lo que habías dicho porque te quería responder. La historia de la subtrama sí. de la chica esta, que hay un momento incluso que hay una cena sexual que está guay, pero que, o sea, que no procede para la historia. A ver, yo creo no que es como, perdón, y te dejo. No es como en Seven la historia con Gwyneth Paltrow, que además empatizamos con ella porque está harta de vivir en un sitio donde llueve tanto y nos da mucha lastimica. Sí, pero son puntos para que al final te digas, hostia, qué pena, qué tal. Esto no. A ver, es cierto que creo que aquí el director tampoco tiene intenciones de que el personaje de ella sea más relevante de lo que es. Mientras que en Seven la importancia de ella es tal como que si no el final no tendría sentido. Claro. Pero aún así sí que se reserva una escena muy importante que es la de cuando ella está volviendo a casa de noche por ese camino y el público piensa que va a ser la siguiente víctima. Y al final la víctima, al igual que el asesino, es otra persona que nadie conoce, normal, que pasaba por allí y no es un personaje de la película que podría haber cambiado por completo la trama. Yo creo que ella al final es un apoyo más y moral y también que justifica un poco el final de esa película, el final en el que vemos que esa mujer, que era su novia, su amante, que estaba en el piso, ese piso sucio con él, al final acaba casándose con ella o formando una familia con ella y este hombre rehace su vida a pesar de haber llevado una vida bastante cuestionable dentro del cuerpo de policía, ¿no? Yo creo que el objetivo de ese personaje es eso, reconducir al personaje al lado oscuro, al lado de la luz. No me queda claro si la mujer con la que tiene los hijos es la misma, ¿no? Sí, es la misma.
Sí, es la Sí, misma, sí. es la misma actriz, vamos. Sí. Yo creo que, Javi, lo que ocurre con eso efectivamente es que no pretende darle más importancia de la que tiene, efectivamente, y también ahí puede ser que la importancia más capital del personaje es al principio de la película. Básicamente es una especie de MacGuffin del personaje que interpreta el actor habitual del director, para contextualizarle, para hablarnos de cómo es él. Pues tiene una chica, efectivamente, una novieta con la que se acuesta, con la que charla, etcétera. Y claro, igual precisamente ese es otro de los defectillos de los que he mencionado antes, y es que a pesar de que los guiones de este director son ingeniosos, sus protagonistas a mí muchas veces me destilan cierto aire de cliché, un poco estereotipos. Y esta mujer ha sido atestigua, simple y llanamente es el personaje encajado ahí para contextualizar a uno de los personajes importantes, siendo ella absolutamente nada importante excepto para conducirnos un par de veces a donde el director quiere que lleguemos. Pero aquí lamentablemente, perdón, y aquí lamentablemente tenga mucho que ver con un machismo quizás un poquito más marcado en las sociedades asiáticas, especialmente la coreana y la japonesa, sobre todo en una edad temprana del siglo XXI, donde muchos personajes femeninos estaban relegados a ser, pues eso, el acompañante moral del protagonista masculino. Bueno, no creo que sea algo circunscrito a una época concreta. De hecho, creo que todos estaremos de acuerdo que si hay un defecto claro y evidente que cualquiera que le ponga un poco de intención lo puede ver en muchos grandes directores, como se me vienen ahora, por ejemplo, a la cabeza Christopher Nolan, es no saber utilizar a sus personajes femeninos, no escribirlos bien. De hecho, probablemente sea, ya sabéis que considero casi perfecta El Caballero Oscuro, y puede que sea lo más peor de esa película, el personaje femenino. Entonces, por eso debería poner tan en valor el perfecto uso que hacen otros directores, como por ejemplo vuestro querido Almodóvar. Y fijaos que soy yo aquí el que le está tirando un halago, pero es verdad, hay que saberlo reconocer, porque como evidentemente seguimos viviendo en un mundo en el que los hombres dominamos en casi todos los aspectos, nos guste o no, en el cinematográfico también, nos es más complejo utilizar y saber utilizar personajes femeninos, ya partiendo del propio guión, incluso de la propia idea. Si me apuras, esta historia va de un tío que tal, tiene una mujer que suele ser lo habitual. Pero además ese personaje dices, va a darnos otra trama, porque te descoloca él, le pincha una cosa en la espalda, luego cuando le ven en un parque o donde sea, que no sé, yo creo que no era un parque, un arrozal o lo que fuera, le mete suero también. Digo, estará enfermo este hombre, o se va a morir o algo. Y luego avanza la película y dices, ¿y esto por qué? ¿Por qué sí, ahora, ese detalle yo nunca lo he terminado de comprender. No sé muy bien cuál es la enfermedad que padece este hombre, que le tiene que inyectar suero en medio de un bosque. Pero bueno. A mí, por la época de la vida que es, y por suerte, hoy en día se ha mejorado mucho en este aspecto. Lo digo porque tengo un tío que es diabético. Igual va por ahí el tema, por un tema de la insulina para la comida, porque no parece que esté impedido de ninguna forma. Parece una cuestión más algo rutinaria. Vale, Diego, si es algo tan rutinario como dice Isma, ¿para que le das esa importancia a la película? Si es que no le influye el personaje. Me parece el típico detalle que es lo que nos lanza a la cara, como bien nos ha comentado Isma antes, que está basada en hechos reales. Muchas películas basadas en hechos reales son esclavas un poco de esa realidad de la historia, e igual el director se deja llevar por ciertos matices que considera ricos, pero que a la hora de la verdad es verdad que no aportan nada, simplemente porque igual el personaje original de esta historia tan tremenda que nos ha contado Isma era diabético, por ejemplo. Podría ser. A ver, aquí rescatando... Te estoy dando la razón, Javi. Quiero decir que es verdad que no aporta nada. Si yo era por sacar te doy paso, Isma, por sacar los defectos que yo he visto en la película, y ahora ya vamos a realzar la película, que imagino que Isma ya iba a dar el cambio de tercio y iba a hablar de otro tema de la película. No. Pues yo te voy a dar paso a que realce la película con... ¿Qué os parece el personaje con la definición intelectual? Porque a mí me ha encantado, Isma. Y a partir de ahí
Tú abre todos los melones que quieras de la peli. Antes de responderte esta pregunta, quería responder lo que hemos comentado antes, que básicamente es que, a ver, lo que decía Diego de entender un poco cómo funciona la cultura asiática, coreana en particular, cuando ves cine coreano es importante, porque sí que es verdad que hay muchas cosas que no son universales, como cuando vemos una película de Hollywood. Aquí no lo es, aquí hay muchas cosas que no son universales. Y una cosa que hacen muy bien, creo, los directores coreanos de calibre, como es el caso de Jong Bong-ho, es no sobreexplicar las cosas, cosa que ocurre mucho en Hollywood. Y posiblemente esta escena es una escena que a lo mejor es mucho más comprensible para un coreano que entienda el contexto de los 70-80 y a lo mejor, pues como dice Diego, tiene que ver con algo diabetes o algo parecido, no le quiere dar más importancia, simplemente darle una capa más a ese personaje, pero para nosotros sí que es verdad que queda un poco extraño porque no tenemos esa explicación o ese porqué de esa escena. Simplemente, pues creo que es una manera también, a lo mejor, por parte del director, de demostrar cierta vulnerabilidad de este tipo, que va de tipo duro y de super poli malo. Dicho esto, el personaje, que no lo hemos comentado tampoco, el personaje que hace de esta persona discapacitada, con cierta discapacidad intelectual, podemos decir, me parece un magnífico personaje. Sí que es cierto que al principio, en algunas escenas, me parece un poco caricaturizado, pero cuando avanza la trama, especialmente en esa parte en la que descubren que puede ser más que el culpable un testigo. Un testigo, me parece que lo hace realmente bien. Y de hecho, no solamente su aspecto físico, sino su interpretación. Te crees que es un tipo con discapacidad, que eso es muy difícil, muy muy difícil en Hollywood y en todas las películas de la historia del cine. Cuando vemos a una persona que no tiene discapacidad haciendo de alguien con discapacidad, es muy complicado que te lo creas. Y yo creo que esta persona lo hace de una manera bastante solvente. También es verdad que tiene un aspecto físico... Tengo que meter aquí la cuña, que recomiendo enormemente que a todo aquel que le pueda interesar un poco lo que acaba de mencionar Isma, que vea el personaje de Ben Stiller en Tropic Thunder, a colación de un actor que interpreta a un personaje con discapacidad y cómo hablan de los grandes personajes con discapacidad a lo largo de la historia de Hollywood. Probablemente sea, a pesar de que la peli es en general divertida, de lo más divertido de esa película. Perdona, Isma. No, y de hecho voy a añadir algo más. Tropic Thunder es una película muy infravalorada, una de las mejores comedias que se han hecho. Ben Stiller es un gran comediante y ha hecho películas divertidísimas, pero es que Tropic Thunder, junto con Zoolander, me parecen magistrales en cuanto a lo que cuentan. Pero bueno, dicho esto, sí, yo creo que el personaje que tiene discapacidad es un gran personaje. Es un personaje que está muy, muy solventado, muy, muy bien llevado y que además es importantísimo para la trama. A diferencia de algunos puntos que veníamos comentando, este personaje es un personaje muy bien escrito y que tiene su intervención durante toda la película. Parece que va a ser el típico personaje que aparece y desaparece y ya está. Y no, es que durante toda la película es recurrente y todas sus intervenciones son muy buenas. Diego. No me supone un problema per se, pero sí que lo considero uno de esos personajes un poco cliché. Vale, que me perdone la gente, entenderme. Tenía que haber el subnormal, ese que se ha catalogado así toda la vida. Lo pongo entre muchas, para el que solo nos esté escuchando, entre muchas comillas. Tiene que haber el subnormal, que vaya a parecer culpable o que parezca que tiene algo turbio y tal. Y no me supone un problema, pero sí que es de esos que veo un poco cliché. Eso, y que su gran resolución está justo en ese momento que he mencionado antes, que me parece que ya estamos llegando al final y me parece un poco irregular. Desde luego, si hay una escena que no me convence de la película, por decir una, es esa, es el momento en el que se lo llevan cuando han pensado, cuando se les ha encendido la bombilla, que pueda ser un testigo. Lo sacan a rastras del bar mientras el compañero está borracho en el bar y se lía a palos con otros, lo sacan a rastras, aparecen unos que son los del bar, pero no he entendido en ningún momento dado nunca, ni la primera vez que lo vi ni esta vez, porque es la segunda vez que veo esta película, ¿por qué aparecen esos a defender al muchacho si es el típico muchacho, el tonto, el pueblo, que todo el mundo le trata mal? No sé por qué en ese momento. Yo entiendo que son amigos de la familia, ¿no? Que trabajan en el bar. Sí, pero quiero decir que esos amigos de la familia tampoco hicieron arder la comisaría cuando estaba detenido porque estaba injustamente detenido, ¿sabes? Me parece un poco que ahí el director, a la par que el guionista, retuerce un poco la situación para que le lleve a donde quiere. Es sin duda alguna donde más me flojea, cuando he dicho antes, ya digo, llegando a ese final magnífico,
que me queda un poquito, esa parte un poquito irregular. Entonces, no tengo un problema con el personaje, pero algunas de las partes en las que aparece son las que menos me gustan. Pero esa escena que tú dices, yo es que la dividiría en dos. Hay la escena que estoy de acuerdo que es flojilla, que es la de la pelea, pero la segunda parte en la que le enseña la foto de el pseudo asesino, que sabemos que no es, pero que se pone muy nervioso y que sale corriendo y que al final no sabemos si se suicida, no se suicida, aunque yo creo que sí. A mí me parece muy potente y muy bien narrado y muy crea tensión, toda esa parte. Pero no entiendo lo de la pelea. Podrían haber hecho lo mismo, sacar al tío que se ponga nervioso, toda esa parte está muy bien narrada y va creando tensión en la película. Y es lo que va haciendo que va poco a poco cogiendo aura de buena película. Sí. Un crescendo, sí, eso está claro, pero es lo que os digo, por eso he dicho que hay unas partes aquí al final que me parece un poco irregular, porque no lo entiendo, e insisto, es que me parece el típico personaje, como he dicho antes, hay ciertos aspectos propios de esta sociedad como eso, como llegar y calzarle una colleja al tonto del pueblo, que tiene pinta que esas mismas personas que le han ido a defender también le tratan así. Y este tipo ha estado en la cárcel, ha estado detenido y luego se le ha visto hablar con estos policías ahí en el restaurante. Es decir, no entiendo por qué aparecen de repente esos tipos. De verdad que no es que me sacara, pero me está rompiendo un poco los esquemas y el ritmo que llevábamos. Es como una nota desafinada, ¿no? Bueno, yo aquí no estoy de acuerdo con vosotros y os cuento. En primer lugar, creo que hasta ese momento la película nos muestra a un protagonista que es un poli malo, es un mal poli, incluso lo podemos catalogar de mala persona. Cero empático, un tipo que con tal de encontrar un culpable hace cualquier cosa. Y en ese momento es cuando todo empieza a cambiar. Y ojo, primero, la pelea en el bar puede estar justificada o no en el sentido de que, como bien has dicho, Diego, pues hasta ahora nadie había hecho nada por ese muchacho y ahora de repente todo el mundo se vuelca. A mí no me parece tampoco descabellado pensar que su familia y el entorno de este chico dijera otra vez no, por aquí no vamos a pasar y ya fuera cuando plantaran cara a la policía. Después de todo lo que ha pasado, recordemos que la primera vez que está detenido, a lo mejor ellos no eran conscientes de cuántas perrerías le habían hecho pasar y en ese momento ya sí lo son. Isma, perdona que te haga la pregunta. ¿De dónde deduces tú que es la familia? Porque yo creo que son clientes. Familia, amigos, clientes habituales del bar que conocen a este muchacho y le tienen cierto cariño. Es independiente. Pero es la misma gente que luego ha estado hablando con él cenando, le han regalado las zapatillas y todo eso. Es decir, no hay ningún motivo coherente a nivel argumental para pensar que se lo llevan, porque no se lo han llevado esposado tampoco, ni le han subido a un coche, ni nada por el estilo. Estoy de acuerdo en que ahí es un poco... Con muy buen tono al restaurante, preguntando por él. Es decir, nada, o sea, entiendo lo que me estás queriendo decir, pero nada me lo justifica argumentalmente. Totalmente, y de hecho ahí ya juega un poco la credibilidad que queramos darle al guión y a esa escena en cuestión. Pero sí que tiene un motivo, y el motivo en primer lugar es que a partir de ahí se empiezan a desencadenar, creo que todas las cosas que hacen que este tipo cambie, y cambie hacia una visión completamente diferente del mundo. En primer lugar, ver cómo ese chico se suicida delante de él, que es, entiendo, algo que le trauma de por vida, evidentemente, porque además él se embadurna de la sangre del muchacho que acaba de ser atropellado por un tren. Y luego, por otro lado, esa pelea en el bar, que no sé si lo recordáis, pero es una justificación para que luego su compañero, otro verdadero hijo de puta, pierda la pierna. Algo, por cierto, que a mí también es de esas cosas que he dicho, francamente, es que me da igual. O sea, yo no he llegado a empatizar con este tío, no, o sea, me da igual. Si pierde la pierna bien y si no la pierde, me da un poco igual. ¿Ves? Toda esta parte, es que creo que me refiero que me flojea un poco. Y yo ya estaba diciendo, espero que el final pegue su bidón, porque como vayamos en esta línea va a acabar en bajona. Creo que el objetivo del director ahí no es empatizar con el compañero, es empatizar con el protagonista, sabiendo que es una persona que, a pesar de todo, está viviendo una serie de traumas que le están haciendo cambiar. En primer lugar, experimentar el suicidio en frente suya de un tío que inculpó injustamente, y por otro lado, que su compañero, amigo y, como él bien dice en la escena en la que firma el consentimiento para la operación, casi un hermano, pierde la pierna. Evidentemente ese tío es un tío deleznable, porque aparte es el tío más violento de la película, el que a la primera le da un guantazo a quien se le ponga por delante, pero sí que empatizas con el protagonista, que es el objetivo del director. El objetivo del director es ponerte, durante toda la película te ha posicionado en contra de ese policía, mientras que a partir de ese momento te empieza a posicionar, hostia, pobrecito este muchacho. Entonces yo creo que ahí está el motivo de todo eso.
Pero Por cierto, una cosita, perdón. Vale. Antes de irnos quería haceros una pregunta nada más. Dale, Javi. no, yo, por reírnos un rato, yo entendí nuevamente la importancia del tétanos y de estar vacunado del tétanos y de cuando te pasan estas. Sí. Lo volví a entender una vez más, está muy bien, muy gráfico. Pero es verdad que me parece un hijo de puta como policía y que si se hubiera muerto también me hubiera dado igual. Porque además no es solo una, no es solo dos, sino 3 veces intentan, por palizas, que 3 personas distintas se declaren asesinos. Y eso Tremendo, es lo lo que te cuentan, cuenta la porque- película porque no cabían más, pero en la vida real fueron muchísimos más. Claro, claro. Entonces, ¿de qué ¿Qué, estamos hablando aquí? qué opinas tú de todo esto, Javi? Tal vez que alguien tan puesto interesado en estos temas, más a la par tan puesto en cine español, puede que hayas tenido cierta referencia al crimen de Cuenca y algo así. El crimen de Cuenca ya lo he contado alguna vez en el programa, quiero traerla aquí para debatirla, pero me parece tan dura que tengo que seguir olvidando un poco ese visionado, porque no es nada agradable de ver esa película, y no puedo ahora mismo volver a verla, sinceramente te lo digo. Yo, Y- sin dejar y- este tema, perdona Javi, antes de que pasemos página de esto, quería deciros, y lo tenía apuntado, que no solamente la película me recuerda a Zodiac, que me recuerda también bastante a La Isla Mínima. Primero, por ese escenario de... Pero es que me vas a dicta- odiar, pero es que a mí de esas tres, la mejor es la Isla Mínima. Bueno, es que La Isla Mínima es un peliculón. Chicos, eso os iba a decir. Venga, ¿qué película? Eso es lo que os quería preguntar antes de terminar. ¿Qué películas habéis visto en esta película? Más, decidme más, creo que hay muchas. Yo sobre todo, además, que antes de que lo dijera Isma, yo me fijé mucho en Zodiac porque es de lo del asesinato, no he encontrado y demás. Bueno, de hecho, perdona Son Javi, cuatro. a este asesino en su momento le llamaron el Zodiac coreano, o sea, es que las Claro. similitudes son evidentes. Pero la película de Fincher es 4 años después, o sea que claramente. Y además, estos americanos, como se creen que el ciudadano normal es estúpido, dicen: ¿quién va a ver Memorias of Murder quitando los 4 frikis que ven cine coreano, ¿no? Hago esto y ya está. ¿Por qué? Básicamente porque tiene el listón muy alto en Seven. Y cuando haces ese tipo de película o esa obra maestra, que no me importa decirlo, Una es obra muy maestra. difícil repetirlo. Es muy difícil. Eso está al alcance, y lo reconozco, aunque no entre en el cine como Scorsese, o como Tarantino, o como Kubrick, o como Hitchcock, y ya poco más se podría llegar a decir. Entonces, he visto eso. La Isla Mínima también lo vi un poco, pero es tan española que no sé cómo fue luego fuera la venta fuera de España, pero es tan española que la considero muy, muy mía, porque además es un tema, como bien ha dicho Diego, que a mí me importa y me gusta mucho, y que creo que no se hace tanto cine para educar a la gente como se debería en ese tipo, porque había muchos policías como los coreanos en España, muchos. Entonces, si me dicen las tres, para mí me parece más peliculón, y además es que a mí me encanta Alberto Rodríguez, todas las películas que hace. La Isla Mínima. Y hasta aquí mi speed y ya podéis opinar vosotros. Perdona. Más felicidad. A ver, yo creo que todos hemos pensado en las mismas. Fincher aquí está muy presente y como hemos dicho, no solamente Seven, por esas oficinas, se respira el ambiente, el mismo ambiente de Seven, ese olor a whisky, a puro, esas oficinas... La lluvia. La lluvia, esas oficinas por las que no pasa un servicio de limpieza... Zodiac por el argumento, evidentemente, y La Isla Mínima es una película que me venía mucho a la cabeza, en primer lugar por el escenario el escenario dictatorial, ese escenario de sociedad en decadencia, esos policías corruptos, incluso la peli de Alberto Rodríguez, Isla Mínima, tiene esas escenas también en los maizales, muy estética, por cierto, unos planos también muy estéticos, que al final es inevitable pensar que seguramente Alberto Rodríguez era un fan de esta película y decidió hacer Isla Mínima inspirándose un poco en Memories of Murder, porque también es posterior. Sinceramente son las tres pelis que más se me han venido a la cabeza viendo la película. Vale. Y si tengo que elegir una de ellas, yo también elijo La Isla Mínima. A mí La Isla Mínima me parece una de las mejores películas de la historia del cine español, sin lugar a dudas. Y es una película muy redonda. También es cierto que al ser más actual, técnicamente me parece una película muy poderosa y visualmente muy poderosa. Y eso también la hace un poquito, creo que superior. Pues os voy a añadir alguna más por hacer un poco de completismo respecto a las referencias, porque siempre que hablamos de este tipo de películas, a mí me sorprende que se nos olvide una, no sé si la primera, pero de las primeras de los 90 además,
multigalardonada por vuestros queridos premios, etcétera, que fue El silencio de los corderos, que yo veo también mucho aquí en Catacumbas, veo mucho aquí en Suciedad, veo mucho de eso que fue anterior a Fincher, a Seven y Zodiac. Algo me recuerda, también me puede recordar un poquillo a Mystic River, aunque la trama no tenga nada que ver, pero sobre todo, aparte de las que ya habéis dicho, hay dos que me recuerdan enormemente. Una es Prisioneros, la película de Denis Villeneuve. Muy buena peli, muy buena peli. Muy buena película, con además un personaje con una tara mental evidente de por medio, etcétera, un poco más violenta que esta, un poco más retorcida que esta, pero me recordó un poco. Y la conversión del policía, la relación entre policías y la conversión del policía, es una película que a mí me gusta mucho, que es del 80 y pico, no es de los 90, que es SAR de Mississippi, que va sobre el tema de los afroamericanos, el Ku Klux Klan, etcétera, y tiene un desarrollo de personaje con Willem Dafoe, uno de esos personajes que también mencionamos el otro día, Isma, ¿te acuerdas cuando hablamos de Kevin Bacon? Uno de esos que es sorprendente cada vez que hace de bueno, porque el cuerpo no te pide que sea bueno, Willem Dafoe, y sin embargo que hace un papel magnífico con una transición bastante similar a la de a nuestro policía bueno de hoy. ¿Vale? Que te lo he dicho antes, y a mí me recordaba más a eso, porque es un tipo como muy estricto con las reglas, hasta que su segundo, en Art de Mississippi, el genial Jim Hackman, que ya hemos mencionado alguna vez, poco a poco le va llevando hacia él. Si quieres ganar, no puedes respetar las reglas, por decirlo así. Y es algo que casi ocurre al final de esta película, en ese magnífico final bajo la lluvia. Entonces, es otra de esas referencias que a mí se me pasó por la cabeza. Hay que decir quiero decir que en esas referencias que has dicho, creo que, porque la vi hace poco, el tiempo no ha pasado bien por el silencio de los corderos. No ha pasado nada bien. Declaraciones fuertes. Está su visionado actual, Ya, pero no, bueno, es mi opinión, es para opinión a gustos. Bueno, para ir cerrando. Aparte de que uno de esos actores magníficos, de esos que siempre han pasado un poco bajo radar, que me parece Scott Glenn, que es un actor que me parece sublime, y de esos actores que me da pena que no tengan tanto nombre y estén tan reconocidos. Isma, para terminar, último comentario de esta película que tanto amas. Bueno, yo para terminar, pues es una grandísima película, uno de los thrillers, si eres amante del género, que creo que es imprescindible de ver. Y Javi, aquí pedirte por favor que abras un poquito más la mente a que Ismael a lo mejor puede no recomendarte un peliculón, puede recomendarte una película que está bien, disfrutable y que te lo vas a pasar bien viéndola, pero por favor te pido, para el disfrute de todos, que no esperes un peliculón de 10 cada vez que yo recomiendo una película, que en este caso considero que lo es, y que seguramente, por lo que sea, a ti no te ha gustado tanto como a mí me gusta. Que bueno, como tú bien dices, las opiniones son como los culos, cada uno tenemos el nuestro. Pero a lo largo de lo que queda de temporada voy a recomendar muchas películas asiáticas, que me mantengo en que voy a seguir aquí, y de hecho tengo películas asiáticas para recomendar esta temporada, la que viene y otra más, pero evidentemente van a ser variaditas, no todo van a ser grandes películas de corte clásico y nominadas a premios. Claro, pero si esto tenía que ser un privilegio para ti, porque por ejemplo, y no quiero que vuelva a pasar, pero el listón de Diego de la temporada pasada era tan bajo que como yo esperaba mierduzcas y me entretenía, digo, pues a mí me ha entretenido. E incluso a Diego decía, pero este tío es gilipollas, ¿no está teniendo esta mierda? Digo, sí. Claro, ¿qué pasa contigo? Porque el listón está muy alto, entonces no pasa nada. Si a ti no te importa, yo bajo el listón, lo pongo en una nota media y ya está. No exacto. Y cuando de repente llega una película que a ti sea un 10, oye, pues eso, ¿qué te llevas? Ya, sí, no pasa nada, entiendo lo que quieres decir. Y que de hecho mi nota de la película es un 7, que no es un 10, pero es un 7, ¿vale? Para mí es un 9. Me ha gustado. Para mí es un 9, ya la dejo ahí y te dejo. Pero hay cosas que me han chirriado, como ya he dicho en el programa, y sobre todo esos 20 minutos que digo, no sé qué leches estoy viviendo, sinceramente. Diego, último comentario. Pues me parece un muy acertado thriller turbio y perturbador, mucho más comprensible y disfrutable, como hemos dado tantas vueltas a colación de esto de las referencias, si se evalúa como producto de su época. Bueno, y antes de ir con Diego, la última pista de la película es una película en blanco y negro, con un tema de actualidad,
y donde prima sobre todo, ante todo, es el guión. Me gustaría que fuese una, no creo que vaya a ser, pero me gustaría que fuese una. Yo listo también lo tengo alto, que empecé con Titanic. Y ojalá sea esta película la que tengo yo en mente porque es una de mis pelis favoritas. Pero bueno, Bueno, no sé. hablando de mis pelis favoritas, vamos a ver cuál, si bien a colación son thriller, imagino, ensalzamos y cuál thriller bajamos a los infiernos. Adelante, Isma. ¡El lado oscuro! ¿Me he equivocado? Pues no te has confundido y creo que hoy os va a doler especialmente porque antes de decir ni una palabra más, chicos, me duele a mí el primero, pero es que tal como lo pienso, lo digo. Hablando de asesinos y asesinatos, hoy se pasa por aquí una peli que esta sí está más entregada a lo estético que lo narrativo. Como os digo, os prometo que me duele. Esta semana en el lado oscuro, La Soga, de Rope, película de 1948. Dirigida por... En ninguna de mis pesadillas imaginaba que ibas a criticar a Fred Hitchcock, pero bueno, está bien. Tu dosis de miseria intelectual van cada vez más altas. Está bien eso. Dirigida por un Alfred Hitchcock muy lejos del mejor Hitchcock. En el reparto, un James Stewart fuera de sitio, John Dahl, excesivo en su acting, Farley Granger, que está exasperante, la pareja Douglas Dick y Joan Chandler, que juegan un juego con las cartas marcadas, y Constance Collier en un papel tipiquísimo. El argumento, pues un Cluedo equivocado y tramposo. Y es que tras Psicosis, Los pájaros, la recordada La ventana indiscreta y la magnífica Vértigo, ambas de las que ya hablamos aquí, las dos últimas, mis expectativas eran tan gigantescas como lo fue la decepción. Y es que si Hitchcock es el gran genio del cine es porque nos trajo interesantes tramas, magníficos guiones y soberbias interpretaciones, todo esto siempre sustentado por una técnica impecable, que al final todo esto dieron como resultado peliculones para el recuerdo. Pues nada de eso ocurre aquí. En este caso hay que hablar lo primero de la técnica, algo que normalmente se suele comentar al final, ¿no? Una técnica capitalizada por el célebre plano secuencia, excentricidad pretenciosa e intelectualoide, ojo, que el propio Hitchcock confesó al tiempo arrepentido, ojo, alguien como él arrepentido, que era absolutamente innecesaria y sin sentido. Y además, primero, que es falso, sí que hay contraplanos y se ven perfectamente. Segundo, está demasiado trucado. Los cortes cantan muchísimo, están llamativamente simulados y me parecen muy poco orgánicos. Y tercero, entre estos cortes, entre paneos, entre zooms, etcétera, este film acaba minimizado a truco técnico, puro artificio. Al final, esta película, más que una película, es un ejercicio de estilo. Todo esto igual hubiera carecido de importancia si se hubiera sustentado en buenos cimientos. Por desgracia, un Hitchcock empecinado en su abracadabra técnico no prestó demasiada atención a, primero, un guión agatacristiero, es verdad, pero muy básico y sencillote, desaprovechando una premisa muy interesante, con fallos narrativos que sonrojan, como la cena sin que cenen, o ese piso en el que está ubicada la película, que a veces es un tercero y otras un séptimo. Y protagonizada por personajes muy ricos, con mucho trasfondo, esto es cierto, con mucha tramoya detrás, pero obvios y evidentes en su desarrollo. Chicos, nunca pensé que diría esto y me duele, de verdad, pero es una película mal dirigida por Alfred Hitchcock. Y ya sobre el reparto, estos actores, yo creo que abandonados por el director, se entregaron a cierta teatralidad, igual por aquello de que estaba basada en una obra de teatro, regalándonos artificialidad en el mejor de los casos y sobreactuación en el peor. Con un James Stewart aquí a regañadientes, sin ganas, otro que, por cierto, a los años también se autoconfiesa con esta película un fallo de casting, que él nunca debería haber estado aquí. No lo digo yo, lo dice el propio James Stewart.
La pareja Douglas Dick y Joan Chandler, que todos sabemos a lo que están jugando y no hay ningún misterio en su relación. John Dahl, que al principio divierte, pero al final aburre como el listillo de la clase. Constance Collier, la sirvienta todo, un papel trillado hasta la saciedad. Y la horrorosa interpretación de Farley Granger, el buenito sobrepasado por las circunstancias, deleitándonos aquí como ese Grinch narrativo que nos recuerda constante y machaconamente que esto no es de verdad, esto es una película. En conclusión, olvidando lo más importante, las bases que debe tener todo film y pasándose de rosca con lo secundario, el apartado técnico, Hitchcock aquí intenta un salto al vacío, además con doble tira al buzón, al caer se enreda con esa soga técnica y su film acaba ahorcado. Pues nada, te has quedado... Yo debo añadir que no me parece justo juzgar a una película como esta que intentó hacer algo tan rompedor como ese plano secuencia, que en realidad, como tú bien dices, es un plano secuencia muy falseado, juzgarla como que el plano secuencia se nota. O sea, vamos a ver. Si te fijas, no he dicho que es que se note, he dicho que, uno, los cortes se notan demasiado porque no son orgánicos, es decir, no hay una cámara que se mueva hacia la espalda de un personaje y luego la atraviesa. No. La cámara va a trompicones hacia la espalda del personaje y si no llega se acelera. Eso por un lado. Y por otro, que es que no es verdad porque es que hay contraplano. Eso ocurre en la película. No sé, no lo recordaréis, pero hay una mano a una pistola, otra mano a un libro. Esas cosas ocurren y están en la película. Bueno, venga, ¿a qué ensalzas? Vale. Pues seguimos con asesinos y asesinatos en una peli también muy influenciada por lo estético, pero que a diferencia de la de Hitchcock, lo aprovecha para potenciar su narrativa. Esta peli es Mátalos suavemente, película del 2012, dirigida por el interesante Andrew Dominik. En el reparto tenemos a un Brad Pitt en estado de gracia, el Tony Sopranero James Gandolfini, Richard Jenkins, que por cierto también lo mencioné la semana pasada, actor de pelis como Eddie o Bone Tomahawk, Ray Liotta, que por supuesto siempre será uno de los nuestros, la pareja simpáticamente retorcida de Scott McNairy, que igual le habéis visto en Batman contra Superman o en Monsters, Ben Mendelsohn, que también le podéis ver en Rogue One o en Batman La leyenda renace, y otro actor de Los Soprano, que es Vincent Curatola. El argumento, pues una aventura noir pulpficcionera, más o menos, ¿vale? Es un entretenidísimo cine negro moderno, del frío, del urbano, del verborreico, trágicamente cómico, en una palabra, tarantiniano. Mucha influencia, por cierto, del bueno de Quentin, que a estas alturas ya era un referente. Mucha influencia suya en esta aventura de matones y asesinos, pero normales, defectuosos, humanos, de esos que distan mucho de los clásicos fríos, calculadores y perfectos. Esa es una de las grandes bazas de la película, que la protagonicen personajes de segunda fila, ladrones, asesinos, un asesor, pardillos y pringaos todos, y consigue que el film destile un aura de joyita desconocida en la cara B del disco, para que nos hagamos una idea. Con una capa extra, por cierto, esta película que a mí me fascinó, y es incrustar como subtrama de la película la actualidad. Porque esta película se realizó al tiempo que supuestamente llegaba el gran cambio en la sociedad americana con la elección de Barack Obama. El film lo aprovecha para intercalar con discursos y reflexiones a colación de la nueva era que se avecinaba y así lanzarle en boca de sus personajes, especialmente los interpretados por Brad Pitt y Richard Jenkins, contrarréplicas desconfiadas y pesimistas a esta nueva sociedad que aparecía. Por cierto, contrarréplicas que el tiempo demostró, por desgracia, acertadas. Y si no, a la siguiente elección de presidente después de Barack Obama me remito. Todo esto, además, empasta perfectamente por el buen hacer de Andrew Dominik, particularísimo director neozelandés. Bueno, no hay neozelandés que no sea particular, sea lo que se dedique, que ya demostró su magnífico pulso con la crudeza satírica de Chopper, el pozo de buen cine clásico de quilate, del asesinato de Jesse James a manos del cobarde Robert Ford,
y seguiría haciéndolo con la magnífica serie, por desgracia ya cancelada, Mindhunter. Y con un repartazo en estado de gracia. Brad Pitt está que se sale. Para mí, una de sus mejores interpretaciones. No diría que la mejor, pero una de ellas. El vecino adorable, siempre Richard Jenkins, nos regala aquí un tipo inteligente, hábil, civilino, un tipo turbio. Los encuentros de estos dos, por cierto, son lo mejor que tiene esta película. También se pasan por aquí James Gandolfini, puede que la vez que más y mejor aprovecha su encasillamiento como Tony Soprano, el añorado Ray Liotta, también recuperando aquí un poco parecido al Henry Hill, a su Henry Hill de uno de los nuestros, pero en formato pringaillo, ¿vale? Para mí todo un acierto aquí. Como he dicho, Scott McNeil y Ben Mendelsohn, que se lo pasan aquí como una especie de C3PO y R2D2, pero chungo. Y Vincent Curatola, el John Isaac recordado de Los Soprano, aquí un personaje típico y tópico, es verdad, al que le aporta credibilidad, le aporta dureza y sobre todo muchísimo carisma este actor. En conclusión, me parece una comedia negra, dura y divertidamente incómoda. Para mí, caída en el olvido, desconozco el motivo, aunque sospecho, que solo es una sospecha, que ese nuevo mundo, con esa luz que representaba el joven y guapo paladín del bien Barack Obama, ideologías aparte, esto es lo que representaba, no estaba dispuesta a dejar que ningún helado oscuro cinematográfico ni vital le aguara la fiesta. Como imaginaréis, esto me hace empatizar sobremanera con esta especie de retorcida y pesimista Pulp Fiction 2, más o menos, y que no sea tan bien valorada como merece, sí que me mata suavemente, que dirían los Fullis. Bueno, yo no conozco esta película, pero sí que me han dado ganas de verla, ¿ves? Esto, imagino que Isma sí la ha visto. No la he visto, y es de las pelis que tengo pendientes. En mi lista de películas que ver, esta es una de ellas. Por cierto, El Montador Enmascarado, sí que la tengo siempre en mente, es una de esas de Brad Pitt que tengo que ver. El Montador Enmascarado ha comentado que el discurso final de Brad Pitt es defendiendo lo que son Estados Unidos, que es absolutamente magistral. No quería desvelar nada, por si acaso alguien que no la ha visto la ve, como es vuestro caso, pero es oro puro. No solo lo que cuenta, sino cómo lo cuenta, cómo está narrado, cómo termina. Además, ya os anticipo uno de esos finales de catapum y te quedas como wow. No entiendo. A verla. No entiendo qué pasó con esta película. No, de verdad. Hay que verla, punto. Ya está. A mí me gustó mucho. Bueno, termina, Diego. Bueno, pues nada más, desde el sótano al que lleva la puerta de Tannhauser. Y claro, como quiero poner... Bueno, Isma. Dime. Tú decías que tenías una... Yo tengo una candidata, pero no creo que sea, porque no la definiría como un drama. Pero sí que es una película que hoy en día podría encajar, en fin, a mí me gustaría que fuese. Ay, se me acaba de ir la puta cabeza. Diego, di tu apuesta mientras pienso. Yo hoy me retiro de la mesa. Ha sido tan ambiguo que estoy totalmente, o sea, es que ni lo he pensado, la verdad. He dicho, a ver qué podría ser con las pistas que has dado. Se me ocurren muchísimas, no sé. Con esta película inauguro... Ya está, ya he recordado, no sé por qué. Hay veces que con esto de ser padre y tener 2 niños y que la casa sea un puto caos, se me va la cabeza. 12 hombres sin piedad. Esa es mi apuesta. No, pero también en algún momento lo que iba a decir. En mi esto, que siempre soy honesto con mis queridos oyentes y televidentes, esta temporada vamos a seguir con los dramas, pero voy a intentar que todos sean cine muy clásico. Cosa que a lo mejor no traemos muchas veces aquí, porque, bueno, pues que no lo traemos. Entonces, pues voy a intentar que tener ese plus, pues Ima tiene el plus de cine coreano, Laura tiene el cine más familiar y Diego tiene un poco de todo, porque es verdad que Diego tiene un poco de todo, pero siempre tira un poco más a lo fantástico, estamos de acuerdo ahí, un poco a la ciencia ficción. Bueno, pues yo voy a tirar hacia el cine clásico. Entonces podría encajar esa película, Isma, pero si queréis os digo el título en inglés o en castellano, que esto me lo sé. Ah, amigo, entonces ya sé cuál es. Sonrisas y lágrimas. ¿Cuál? No. Me cago en la leche. En blanco y negro, sonrisas y lágrimas. A ver, sonrisas y lágrimas en color, cierto. Y además es de los 60, si no recuerdo mal, ¿no? Pues nada, pues mira, no voy a jugar más a este juego. No recuerdo. Sunset Boulevard o El crepúsculo de los dioses. Wow. Lo he pensado y por suerte es otra de mis películas favoritas del gran Billy Wilder, así que vamos, me llenas el alma mucho.
señor director, señor profesor de cine, señor director de cortometrajes, lo que nos gusta un cine dentro del cine, amigo mío. Sí. Eso, tanto que te gusta a ti hablar últimamente de onanismo, ese tipo de películas de cine dentro del cine es onanismo cinematográfico, por supuesto, onanismo puro. Pero es un espectáculo de película, sinceramente te lo digo. Y además es actual, ¿por qué? Porque una vez estás aquí como buenos actores y otras veces bajas abajo, que es lo que más o menos va el argumento, que no voy a destriparlo para aquellos que no lo hayan visto. Una película en blanco y negro, y qué vamos a decir, de uno, para mí, si no es el número uno de los mejores guionistas de la historia del cine. O sea que, a la vez de director, ya le trajimos hace tiempo, ¿os acordáis? Sí. Con El Apartamento. No, El Apartamento no fue Perdición. Perdición. El Apartamento no hemos llegado a hablar de ella en el programa, creo. Nunca. No, y Perdición creo recordar que fue Diego quien la trajo. Si no fue Ali. Fue Ali. Fue Ali. Entonces, pues bueno, pues ahí volvemos otra vez con el maestro y traeré más cosas. Por aquí pasará, ya os adelanto, John Ford. O sea, si no os gustan las pelis del oeste, os lo vais a pasar mal. Y mucha más gente esta temporada. Mucho más gente de cine clásico. Bueno, Isma, creo que esto ya lo dije en una de mis primeras intervenciones hace ya 3 años. Al final, el cine del oeste es el cine de superhéroes de su época. Que por cierto, para terminar y daros un poco de subidón, que sé que estoy de bajón porque va cayendo un poco el cine de superhéroes, el domingo, ayer, vi una peli, no es de superhéroes, pero sí de videojuegos, que es Tomb Raider, pero no Tomb Raider Alicia Vikander, y está bastante entretenida, es un poco Indiana Jones. Lo comentamos en el programa de superhéroes, se lo dije a Diego. Sé que Diego no es muy defensor de esta versión de Tomb Raider, pero yo pienso que la Tomb Raider de Alicia Vikander es una de las primeras pelis de esta etapa nueva en la que estamos entrando, donde las pelis de videojuegos empiezan a ser algo más allá que simplemente hacer una versión del videojuego para llevar a la gente al cine. Creo que es una peli bastante correcta. No es un peliculón, pero está bien. Está bien. Sí, y Vikander es una buena Lara Croft. Eso sí, la Lara Croft de los juegos de ahora, no la Lara Croft de los 90, que ya sabemos que ahí estaban más los pechotes que cualquier otra cosa. Lo que es neumática, lo que se ha dicho toda la vida de neumática... No, Vikander no era muy neumática. Está bien, Alicia Vikander va a ser una de esas señoras mayores chiquitillas, ¿no? Que se quedan pequeñicas, que diría Berto Romero, ¿no? Sí. Pero bueno, por suerte se basa en la nueva etapa de Tomb Raider, que nada tiene que ver con esa Lara Croft de los 90, donde ya tenemos un personaje un poquito mucho más profundo. Sí. Que por cierto, no nos gusta dar publicidad ni nada, pero a Berto Romero y a Edra Buenafuente sí. Se estrena su nueva serie este jueves, si no recuerdo mal, Diego. Que tiene buena pinta, ¿eh? Tiene buena pinta. Tiene muy buena pinta y creo que va a gustar y va a romper la pana. Y como no, los reyes del podcast han obtenido un nuevo premio en iVoox al mejor podcast del año. Enhorabuena, Buenafuente Berto, por hacerlo posible. Enhorabuena al segundo mejor podcast que hay. Exacto. Hasta la semana que viene, que esperemos que esté con nosotros Laura. Y nada, muchas gracias por estar ahí a todos. Adiós. Chao, chao.